Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Noáfidas de la Fundación Orahaim. Bendito el Eterno, nos podemos conectar una vez más después de unos días de celebración. Pasamos por Purim, gracias a Hashem que permite que el pueblo de Israel pueda festejar esta gran festividad, en donde también hay un mensaje universal para los no, para los neomonoteístas. Y Baruch Hashem, estamos retomando actividades después de también semanas de trabajo, de actividades de la agenda algo atareada del RAP. Podemos continuar con este curso de el Pirkei Avot. Vamos a subir la clase el día de hoy para que esté disponible para aquellas personas que con suerte no se pudieron conectar y la quieren ver en diferido. Ahí vamos a subirla después de terminar la clase para que ya quede de una vez subida ahí en el canal de YouTube. Les agradezco a todos los que se conectan. Ya saben, la dinámica es micrófonos apagados y cámaras encendidas para que podamos empezar la clase de una forma, más bien desarrollar la clase de una forma ordenada y sin interrupciones. Y ya después habrá un periodo de preguntas y respuestas si es necesario. ¿De acuerdo? Sin más, dejo al Rap Asher aquí en la sala. Bienvenido, Rap. Muy buenas tardes. Buenas noches a todos, buenas noches, qué bueno verlos nuevamente. Em, pues ya como lo dijo Israel, bueno, después de un periodo un poco agitado también de trabajo y eso, pues vamos a continuar con el estudio. Lo importante es que siempre tenemos este espacio acá para compartir. Y bueno, Baruch Hashem, seguimos en la Mishnah número 13 del capítulo 2. Con la ayuda de Hashem, hoy vamos a ver dos Mishnayot, la 13 y la 14 em, del capítulo 2 del Pirkei Avot. Entonces, como sabemos, son enseñanzas éticas y morales precisamente, o sea, para la vida también. Y obviamente, dentro de todos estos consejos que nuestros sabios nos traen y que fueron enunciados principalmente para todo el pueblo judío, pues también hay un mensaje para las naciones que hoy ha llegado el momento precisamente en que el pueblo de Israel puede enseñarle a las naciones el mensaje que hay también para ellos en todos estos escritos. Y bueno, la Mishnah número 13 dice de la siguiente forma. Dice, Rabbi Shimon ben Netanel solía decir, pon mucha atención en la lectura del Shema y la tefilá. Tefilá se refiere a la Amidá, la Shemoneh Esrei. Y cuando reces, no lo hagas como si se tratara de un trabajo impuesto, sino como una imploración que le diriges al Omnipresente para solicitar su piedad y su gracia. Pues está escrito en Joel 2:13, dice, Él es caritativo y misericordioso, paciente y lleno de amor, y se arrepiente del castigo que Él mismo ha decidido. Y no te consideres indigno a ti mismo. Esa es nuestra primera Mishnah del día de hoy. La traducción al español, al final de esta Mishnah está bastante mm, suave, vamos a decirlo así, está expresada de una manera un poco cariñosa, que dice no te consideres indigno a ti mismo, pero en el hebreo realmente dice Beal tei rasha bifne atzmeja. Dice no te consideres un malvado en tu propia estimación, o sea, tú mismo no te consideres un malvado. Entonces, aquí se traduce como indigno, pero vamos a explicar precisamente que tiene mucho que ver con la palabra malvado y qué significa eso y qué es lo que nos viene a enseñar aquí este sabio con esta frase. Bien, aquí básicamente resumimos la Mishnah en 3 puntos. La importancia de recitar el Shema, obviamente es una obligación para el judío en la mañana y en la noche, recitar el Shema. Para el no Ajida ya hemos estudiado la halajá, cómo es el tema, no es una obligación. Y aquellos que lo declaran, lo dicen, pues como una declaración de unicidad, perdón. Y, y se puede leer este versículo que dice Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, más no se pueden recitar las bendiciones. Hay un poquito pues de halajá para recordar. Permítame un segundo, busco un poco de agua, tengo un poquito de molestia en la garganta, ya regreso.
Bien, ya regresé, perdón, ahí por la pausa. Entonces estaba diciendo que esta Mishnah se puede dividir en tres puntos. La enseñanza de la importancia de recitar el Shema, eso es lo que dice el sabio, y la tefila. Ahora, cuando se habla de tefila, estamos hablando específicamente de la Shemoneh Esrei, que Shemoneh Esrei significa 18. Como sabemos, nosotros no le llamamos normalmente así, le llamamos Amidah. Es el rezo que en la parte más, digamos, central de todo lo que es el rezo de nosotros. Y ahí nuestros sabios han consignado 19 bendiciones en las que se dice en el Talmud de Tratado de Berajot que están todas las peticiones que cualquier ser humano, cualquier judío necesita. Ahí está condensado todo lo que necesitamos pedirle al Creador. Salud, empezamos pidiendo por los méritos de nuestros patriarcas, etcétera. Y al final tenemos este consejo de no seas malvado en tu propia estimación. Entonces, vamos a ver cómo se conectan estas tres cosas. ¿Ok? Bueno, con respecto al Shema, se debe decir con Kavaná, es decir, con concentración. Es una o sea, tanto el Shema como la Amida son partes, digamos que casi que las más importantes de todo lo que es el rezo. Y estamos hablando entonces de todo lo que es el rezo establecido para el judío. ¿Ok? No estamos hablando aquí de la tefila personal. La tefila personal no está establecida, es decir, no hay horario, no hay palabras exactas, precisamente es algo que la persona decide expresar de su corazón. Y en eso, todo ser humano, como ya estudiamos en el curso que hicimos también con la Fundación sobre las leyes no ajidas, todo ser humano está obligado de pedir a su creador, precisamente de pedirle a él, porque él es el dador y él es el creador de todo. Ok, hay una tendencia en la naturaleza humana eh, de descuidar un poco a veces las cosas que se repiten constantemente. O sea, todo lo que tenemos constantemente generalmente pasa a ser algo que llamamos naturales, algo que lo damos por sentado, como tal cual como por ejemplo el hecho de despertarnos todos los días, el hecho de que el sol sale también, se oculta, em, todo esto que ya está funcionando en lo que es la creación, nosotros le llamamos naturaleza. Y como enseña el Tanya en el portal de la unicidad, Hashem se oculta detrás de esta naturaleza, pero obviamente él puso cada cosa en un funcionamiento exacto, en un funcionamiento, eh, digamos, adecuado. Y como ocurre constantemente, le llamamos naturaleza. ¿Ok? Pero, de hecho, el portal de la Unicidad del Tania explica que este milagro, o esto que llamamos naturaleza, es un milagro mucho más grande que incluso la partición del Mar Rojo. Así lo explica. ¿Por qué? Porque esto que llamamos naturaleza, esto que llamamos creación, es algo que se creó de la nada. Es una creación yesh me'ain, algo creado de la nada, surgió de la nada. Solamente Hashem puede hacer eso. En cambio, en la partición del Mar Rojo, cuando leemos, vemos precisamente que sopló un viento muy fuerte y las aguas se dividieron. Es decir, Hashem utilizó los elementos ya creados de la naturaleza para crear, sin embargo, algo grandioso, algo bastante sorprendente. Todos los pueblos se sorprendieron, se maravillaron de estas cosas. Entonces, eso que ocurrió una sola vez y que precisamente eso es lo que está diciendo aquí, que las cosas que ocurren no con tanta frecuencia, generalmente por naturaleza, o sea, nuestra naturaleza humana tiende a prestarle más atención a esas cosas que a las cosas que ocurren cotidianamente. Todo lo que ocurre cotidiano lo damos por hecho, lo damos por sentado y le prestamos a veces menor atención. Pero precisamente en lo que tiene que ver con el rezo, el diario vivir del judío, tenemos nosotros que presentarnos delante de Hashem, rezar 3 veces al día. En festividades estos rezos se incrementan y se vuelve algo también monótono, algo que es de todos los días y que de pronto centramos nuestra atención a veces en otros tipos de estudios, en otras cosas nos emocionamos, pero precisamente aquí el sabio lo que está de cierta forma es llamándonos la atención y diciéndonos
todas estas cosas que hacemos cotidianos, como el Shema y la Tefilá, si bien es cierto que la hacemos todos los días, varias veces al día, no, no, o sea, no cometas el error de prestarle menos atención. Eso es lo que está diciendo aquí. Pon mucha atención precisamente a la lectura del Shema y a la tefila, a lo que es la mida. Entonces, eso es primeramente lo que el sabio está exhortando aquí al pueblo, precisamente de que no debemos sobreponernos a esa naturaleza y tratar de hacer de cada día la tefilá y de estas cosas que si bien son repetitivas, hacerlas como si fueran nuevas. Es decir, tratar de mentalizarnos, tratar de llegar con una intención fresca cada día, vamos a decirlo así. Lo sabía en el Talmud, en el Tratado de Berajot, se cuenta que precisamente ellos antes de llegar a rezar, tenían precisamente un periodo de preparación eh, durante incluso más de una hora, tratando, como que dice, de desconectarse de lo cotidiano, porque también trabajaban, etcétera, para tratar de mentalizarse, de imbuirse entonces en lo que significa venir a hacer la tefila. Y después de que hacían la tefila, tomaban otro periodo precisamente para poder, digamos, nuevamente habituarse ahora con como por decirlo así, con la batería recargada y retomar a sus cotidianidad, sus trabajos, precisamente ahora con la fuerza de la tefila. Nosotros constantemente, hoy día no tenemos ese tiempo. Generalmente llegamos a la sinagoga, rezamos rápido y es allí donde la Hasidut precisamente entra a traernos un mensaje y el Rebbe escribió bastantes sijot, bastantes discursos enseñando cómo la importancia de la tefilá y cómo esto es llamado Avodat Alev, servicio del corazón, y cómo nosotros podemos hacer que cada uno de estos momentos, que si bien son repetitivos, se refresquen, vamos a decirlo así, y sean únicos. Además que también está dicho en el Salmo que Hashem renueva cada día y la creación es recreada nuevamente. Entonces, es nuestro trabajo, en el caso del judío, que tenemos que repetir lo que es el libro de rezos todos los días, las mismas palabras, etcétera, 3 veces al día, la misma tefila de la mitad. Entonces, tenemos que luchar contra esa naturaleza. ¿Y cómo se hace? Dice el Rebe. Es bueno, aconseja al Rebe, leer algo de Hasidut, estudiar algo de Hasidut antes de la tefila. ¿Ya? Antes de la tefila, y por eso es costumbre de Jabat de leer algo de Tania o algún discurso hasídico, estudiarlo antes de la tefila para prepararnos precisamente y hacer que este evento, que si bien pasa todos los días, 3 veces al día, sea único y es la lucha con la que tenemos todos que lidiar, ¿ok? ¿Qué pasa o qué podría yo enseñar aquí con respecto al Noahida? El Noahida de pronto no tiene esa lucha de, de, del rezar, digamos, todos los días. Hay quienes utilizan un sidur, muy bien, ya lo hemos hablado, lo hemos enseñado, es algo voluntario. Hay quienes utilizan un libro de rezos, ok, está bien, repiten también esto que está en el libro de rezos, pero al final de cuentas son rezos bastante cortos y yo creo que el reto del no ágida está en no perder la novedad. ¿La novedad de qué? Todos llegaron cuando escucharon palabras de Torah, cuando escucharon un shiur de tal o cual rabino, cuando leyeron tal cual libro, se maravillaban y decían, wow, esto es fascinante, la Torah y lo que dice tal o cual rabino. Y yo estoy descubriendo y una emoción tan grande que querían compartir a veces con cercanos, etcétera. Ok, eso fue el principio. Ese fue el gran milagro, entre comillas, que fue el evento, un evento que no era cotidiano. Se empezó a salir de unas ideas, de unas creencias, de unas doctrinas cerradas y empezaron a ver la maravilla de la Torá y empezó esa Torá a llegar a alegrar el corazón. Pero luego todo empieza a ser cotidianidad. Todo empieza a ser, bueno, ya soy no ágida, sí, escucho una que otra clase, escucho tal o cual rabino, leo tal o cual libro, pero se va perdiendo la novedad, ¿no? Se va perdiendo esa emoción. Entonces, eso es algo parecido acá, en el sentido de que nosotros también
pues rezamos, a veces el afán es rezar para irnos a trabajar, etcétera. En la semana los rezos son bastante rápidos por el tema que tenemos que trabajar, muchos tienen que trabajar. Y el reto es ese, el reto es tratar de imbuir alegría, novedad, kavaná, intención en lo que nosotros hacemos cotidianamente, en lo que el sabio está hablando acá, que es el Shema y la tefila, la mirada. Ok, si el Nahida no reza, entonces ¿dónde está el punto? El punto es tratar precisamente de mantener la novedad dentro de los altibajos que cada uno de nosotros tenemos en la vida. A veces tenemos dificultades, preocupaciones, etcétera. A veces de pronto no nos fue como pensábamos en el trabajo o en tal o cual proyecto, etcétera. Ok, entonces tómate un tiempo para digerir eso, un momento para evaluarlo, un momento para trasladar ese evento, ya sea positivo o negativo, en transformarlo en algo que tiene cabana con el creador. Es decir, tener en cuenta, imbuir precisamente la conciencia de Dios en cada una de estas cosas que pasan y de esa manera mantener ese sentido de novedad. Ahora, con respecto al estudio, pues yo creo que uno de los retos que enfrenta el Noa es llegar a pensar, ya yo he estudiado mucho, ya yo llevo tantos años, ya yo he hecho tal o cual curso de leyes, ya yo me leí tal o cual libro dos, tres veces, y yo creo que ese es otro reto pensar, engañarse a sí mismo y creer que en verdad ya saben lo suficiente. ¿Ya? Porque la Torá, en verdad, si fuera así, los judíos no repetir, llevamos miles de años repitiendo las parashot. Entonces, y cada vez encontramos cosas nuevas y cada vez, por precisamente esa naturaleza que tenemos, nosotros a veces leemos algo y dice, uy, esto no lo había visto, pero el año pasado también leíste. Entonces, ¿cómo puede ser que, bueno, cada día y cada, cada persona, cada día es una nueva creación? Y por esa razón, eh, somos, como dicen también los sabios, somos juzgados, cada día también somos juzgados. Y entonces nosotros venimos, como quien dice, con un chip nuevo cada día. Venimos con la mente fresca, nuevamente nos levantamos, agradecemos al Creador. Y entonces encontramos en aquello que decimos, yo llevo tantos años estudiando, ustedes casi no escuchan eso de un judío. Un judío podría decir, yo estoy estudiando desde que estaba en el Talmud Torah, desde los 4 o 5 años. O sea, casi ustedes no escuchan eso de un judío presumir que tanto tiempo lleva estudiando. ¿Por qué? Porque esa es nuestra vida, esa es nuestra obligación. Nosotros que vamos a presumir algo que es parte de nuestra vida y es algo que sinceramente tenemos que hacer. Muchas veces hay personas que se acercan y me dicen, una de las cosas que dicen es eso, llevo tantos años en el nojismo, lo dicen con orgullo, cosa que no está mal, pero al mismo tiempo creo que se convencen de que saben mucho y no significa que no sepan, significa que la Torah es infinita. Y el reto es mantener la novedad, el reto es mantener precisamente el esfuerzo en seguir afianzando eso que se sabe, porque hay una parte que me parece que ya vimos, o si no, está un poco más adelante en el Pirkei Avot, que dice precisamente aquel que no aumenta sus conocimientos, los disminuye. Entonces todo se puede olvidar, también es parte de esa naturaleza y tenemos entonces que mantener ese esfuerzo, esa novedad. Y en lo que respecta a la vida no ágida, si bien es cierto que no tiene que ver con el Shema, si bien es cierto que no tiene que ver con la amidad, yo creo que es precisamente luchar contra esa naturaleza de pasividad o esa naturaleza que nos hace creer que de pronto ya hemos escrutado todo lo necesario en lo que respecta a las 7 leyes. Yo en mi libro, en Descubriendo tu luz interior, precisamente una de las cosas que puse en la introducción del libro fue eso, decía, yo como judío, decía, entre más profundizo en las 7 leyes, me maravillo de todo lo que hay allí. Yo como judío escribí eso en mi libro. En verdad es un manantial todo lo que hay ahí, y es más, yo he llegado a pensar, mi opinión personal, que eh, que una persona, yo pensaría que todo judío, bueno, me refiero incluso más a los conversos, de alguna manera sería bueno que estudien estas leyes, a pesar de que son judíos, ya son parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces tienen, como conversos, tienen familia que no son judíos, tienen amigos que no son judíos, de pronto van a poder darle un mensaje dentro de lo que corresponde a sus 7 leyes. Pero además de eso, le puede ayudar a entenderse a sí mismo en su proceso
Tikkun Amidot en su proceso de cosas que tiene que luchar. Si bien es cierto que es una nueva criatura, así está dicho en el Talmud, y se convierte completamente en otra nueva persona cuando hace la conversión, en verdad comprender estas leyes no ágidas le ayuda a dar un paso muy grande en su refinamiento y su apego a la Torah como judío. ¿Ya? Entonces, de hecho, el reverso lo que nos enseñaba, que los judíos, no la conversos o no conversos, decía, los judíos debemos alentar a las naciones a cumplir sus 7 leyes. ¿Y cómo podemos alentar si no estudiamos? Pues entonces debemos estudiar y es, en verdad, uno ve la maravilla de todo lo que, la profundidad que tienen las 7 leyes. ¿Ok? Ahora, otro punto de la Mishnah es cuando reces no consideres la oración como una tarea fija e impuesta. ¿Ya? Es parecido a esa lucha, precisamente, el afán dentro de los afanes del día a día. De hecho, una vez escuchaba de un rabino en donde yo estudiaba en Jerusalén, él dijo un día, ¿cuál es la tefilá más difícil de las 3 que hacemos en el día? Shaharit, Arbit, Minha y Arbit. La de la mañana, la de la tarde y la de la noche. Y él nos preguntaba ahí en el estudio, decía, ¿cuál es la más difícil para nosotros como judíos? Y uno puede pensar, generalmente uno piensa, no, Shaharit, porque es más larga, es bastante más larga que Minha. Minha la hacemos en 15 minuticos, en verdad es bastante corta. Entonces, uno puede pensar, bueno, además levantarse temprano, recitar el Shema temprano, se hace un poco más extensa la tefilá. Y él decía, no, en verdad, Minha es más difícil, decía él. ¿Y por qué? Porque mi hija está mm, puesta en medio de nuestros asuntos, en medio de nuestras labores. O sea, tenemos que soltar nuestro trabajo para entonces conectarnos con la tefilá y después seguir nuestras labores. Y, y eso hace que sea difícil en el sentido de que nos podamos desprender realmente de lo que se está haciendo para poder entonces conectarnos con lo que se va a hacer, que es la tefilá. Y, y cuando uno hace todas estas cosas tan repetitivas, puede a veces uno hacerlo como para cumplir el compromiso. Cada día es diferente, cada día no estamos a veces con las mismas ganas, cada día no estamos a veces con las mismas luchas, y a veces puede ser que el judío hace su tefilá porque, bueno, porque toca, o sea, es misma, hay que hacerlo. ¿Ya? ¿Eso es malo? Dice el Rambam, no, es mejor que no hacer nada. ¿Ya? Es mejor que no rezar. Por lo menos se obligó, va ahí como empujándose y rezó, ok, cumplió. Pero eso es mejor que no hacer lo que tiene que hacer. Pero lo que dice Sebekin en la Mishnah dice, bueno, ok, no lo hagas así. Trata y esfuérzate para que tu tefilá no sea algo, o tu obligación con Dios no sea algo impuesto, que no sea como una carga. Sin embargo, también eso tiene que ver con el Shema, porque también en la declaración del Shema está dicho por los sabios que es la aceptación de el reinado de Hashem, de los misbot, los preceptos del yugo celestial, yugo en el sentido de nuestras obligaciones. Entonces, eso representa el Shema. Entonces, tenemos una obligación de hacer las cosas. A veces pasa que no tenemos como el ánimo que deberíamos. A veces venimos preocupados por tal o cual asunto de la familia, tal o cual asunto del trabajo. ¿Ya? Como dice el Baal Shem Tov, donde está la cabeza, está la persona. ¿Qué significa eso? Que a veces uno puede estar aquí, pero la cabeza está en otros asuntos, una preocupación, alguna situación, y se hace difícil conectarse en donde se está, donde el cuerpo está. Entonces, esa es la lucha. La lucha es que podamos eh, empujarnos más allá de la obligación y introducirle corazón. O sea, introducirle corazón también a este acto, a esta abodá que también llamado servicio. Alguien una vez me comentó, alguien que conozco, que empezó como a practicar cosas del judaísmo porque quería convertirse. Y cierto día me comentó que no iba a seguir, que se sentía un poco mm, cargado con tantas cosas, entonces de pronto sentía que se estaba estresando un poco. Y me dijo, también siento que no estoy haciendo las cosas con ganas como al principio. Y eso viene a lo que le estaba diciendo en su momento, el tema de la novedad.
chévere cuando uno va conociendo y empieza a practicar y a estudiar y a rezar, todo eso. Pero si pensamos que el pueblo judío precisamente hace todas las cosas, es lo ideal, debemos hacer, por lo que dice aquí, debemos hacer todas las cosas con ese entusiasmo, con el que no sea una tarea impuesta y fija, ¿ok? Ese es el ideal y en eso debemos esforzarnos. Pero obviamente tenemos esas luchas también de en medio de nuestras preocupaciones y en medio de nuestras ocupaciones, también tratar de que cada momento que nos dirigimos al Creador sea único y puede ser que a veces en verdad solamente se hace por cumplir con la obligación, ¿ok? Pero eso es peor, eso es mejor que no hacerlo. ¿Ok? Pero no te conformes con eso, es básicamente lo que dice el sabio. Esfuérzate en hacerlo con la intención adecuada y esfuérzate con hacerlo no simplemente como una obligación. Eso es básicamente lo que dice ahí. Y el mensaje para todos es precisamente ese que comenté hace un momento, no perder el entusiasmo, no perder la novedad, no subestimar todo lo que en el caso de ustedes como Najida tienen por descubrir, por estudiar, por profundizar y tratar de que cada nuevo libro que empiecen, si bien es cierto que repiten algunas cosas o escucharon ciertas cosas, no cometan el error de dar por hecho que de pronto ya se sabe lo que está allí, porque en verdad siempre se puede encontrar, se puede buscar comentarios, etcétera, y se puede profundizar. ¿Ok? Ya por finalizar esta Mishnah, tenemos otro consejo que parece salirse un poco de la idea del principio de la Mishnah, y es no seas malvado en tu propia estimación. ¿Qué significa eso? Pareciera no tener conexión, pero en verdad sí la tiene, en el sentido de que es justo lo que estábamos diciendo. ¿Qué pasa si una persona de pronto no tiene ese entusiasmo que debería, ese judío para recitar el Shema, para hacer los mitzvot? Entonces, ¿qué pasa? Puede llegar a pensar, yo soy malvado, la verdad es que no me nace, no siento ese amor, no siento esa alegría que debería sentir al hacer la tefilá. A veces no siento incluso como ese amor como debería hacia el Creador, siento que estoy bloqueado, como le dice el Tania, Tintum Alep, un corazón confundido, un corazón pesado, que precisamente le imposibilita a la persona como poder experimentar esta alegría o esta cercanía o este amor al Creador en la medida que hace su voluntad. Entonces, ese es una de las cosas que aquí se nos previene. No cometas el error de considerarte o de ser malo contigo mismo. ¿Qué significa eso? De considerarte lo peor o incluso una persona que de pronto se equivocó, hizo tal o cual pecado, o como enseñan los sabios, incluso una persona que esté pecando toda su vida, incluso un judío que toda su vida ha estado pecando, nunca debe pensar, para mí no hay esperanza. Para mí todo está perdido. Para mí Dios no me quiere, yo soy un malvado, yo no tengo ya manera de arreglar ninguna situación. Hay muchas historias de Baal Shem Tov y también algunas que se cuenta de Larizal, como malvados que eran realmente sorprendentes en su maldad llegaron a hacer teshuvah. Entonces, una de las cosas que uno debe tener en mente es nunca es tarde para arrepentirse y ningún pecado es lo suficientemente grande como para que no tenga perdón. Entonces, en esa lucha que tenemos, en esa lucha que tenemos por apegarnos al Creador, o esa lucha que tenemos por despertar un poco, quebrar nuestro corazón y que se sienta un poco más ese amor hacia el Creador, no, nunca cometas el error de considerarte malo a tus propios ojos. Nunca cometas el error de considerarte un malvado o ser malo como contigo mismo. O sea, el amor propio. Entonces, el Tania, al principio, en el capítulo 1, nos cita esta Mishnah, específicamente esta parte de la Mishnah, de no ser malvado en tu propia estimación, porque dice que aún, cita otro consejo de los sabios, aún si todo el mundo te exalta y te dice que eres un sadik, por tus actos te ven y te dicen que eres un sadik, considérate como un malvado. Así dicen los sabios
en otra parte. Entonces suena curioso. Aquí estaba diciendo no seas malvado en tu propia estimación, pero los sabios por otro lado están diciendo, si todo el mundo por tus actos te exalta, te alaba y te dice todo lo bueno que eres, considérate como un malvado. ¿A qué se refiere esto? Parece una contradicción. Primero que todo, no es una contradicción porque la palabra como hace mucha diferencia. ¿Ya? Es como cuando ya lo hemos discutido también, lo hemos enseñado en los cursos de la JA, hablando del precepto de la prohibición de idolatría, cuando hemos escuchado que algunos textos como el Zohar dicen que la persona que se enoja es como si fuera un idólatra, etcétera. Ya hemos explicado todo esto. Entonces, la palabra como hace mucha diferencia. No es lo mismo una persona que se enoja que aquella que se inclina ante un ídolo. Sin duda no es lo mismo. El que se inclina ante un ídolo es un idólatra. Y el que se enoja es como un idólatra, pero no dice es un idólatra. Es como, la palabra como hace mucha diferencia. Entonces acá también decimos, o los sabios dicen, si todo el mundo por tus actos te alaba, te exalta, considérate como un malvado. No dicen considérate un malvado. ¿Eso para qué? Porque esa naturaleza animal que tenemos, con tanto halago, con tantas cosas bonitas, empieza a crecer como la levadura y se empieza entonces uno a creer todo y se cree más de lo que es y entonces esas palabras que si fueron buenas terminaron haciendo un efecto negativo en uno mismo. Y de ahí se aprende algo también del tema de que ahorita se aproxima la festividad de Pesaj, que más allá de hacer, o sea, como siempre hemos decidido, la Ejida no tiene que hacer las cosas que nosotros hacemos, pero siempre hay un mensaje también para las naciones. Y está ese tema del Hametz y eh, la levadura y el pan sin leudar. ¿Ya? Hametz y la matzah. Eso hace alusión precisamente a esto. Dice, se necesitan las dos. La levadura se necesita. Comer pan con levadura, pues todo el año. Pero hay una época del año que comemos pan sin levadura. Es decir, ese pan no creció, no se esponja como el otro pan. Y los sabios explican, eso también hace alusión a nuestra gabá, nuestro orgullo. Entonces, las dos se necesitan. Una persona necesita también algo de orgullo y también necesita humildad. Tiene que buscar un equilibrio entre las dos cosas. No puede ser una persona tan humilde, entre comillas, que todo el mundo lo pisotea y él se cree lo peor. Ese es un malvado en su propia estimación. ¿Ya? Pero tampoco puede ser una persona tan elevada, tan, tan, tan crecida como la levadura que cree que todo el mundo es menos que él, o yo sé más que todo el mundo, o yo tal cosa. Entonces, las dos cosas por separadas son dañinas. ¿Ya? Pero lo correcto es equilibrar. Entonces, por eso también dicen los sabios, tenemos en una época del año, comemos pan sin levadura también y sacamos todo el hametz de la casa, es decir, evaluamos nuestras cualidades, nuestras defectos también y podemos tratar entonces de sacar esas cosas, de analizar de manera introspectiva las cosas que tenemos y poder sacar ese hametz. Ese es el mensaje también para las naciones, ¿ok? ¿Cómo se relaciona aquí? No seas malvado en tu propia estimación significa no llegues al punto de pensar que no vales nada, no llegues al punto de pensar que no tienes oportunidad, no llegues al punto de pensar que tus pecados son tan grandes que no tienes solución, no hay solución para ti. Tampoco llegues al punto en que si estás progresando y se te están diciendo, wow, en verdad, cómo has cambiado desde que estás estudiando la Torá y que desde que estás en el camino al monoteísmo, cómo estás, eres otra persona, te ha cambiado tu rostro, en verdad eres, y todas estas cosas, entonces tampoco permitas que eso se crezca como la levadura y allí considérate como un malvado. No eres un malvado, no puedes considerarte como un malvado, pero por lo menos baja un poco, no dejes que esa gabá, ese orgullo se crezca dentro de ti y entonces termines pecando también por eso. Y entonces aquí esa parte habla de la humildad y la dignidad, o podríamos decirlo, la levadura y el pan sin levadura. Es decir, por un lado humildad y por el otro la dignidad. ¿Qué es la dignidad? ¿Cuánto valgo yo? Yo valgo. Es decir, yo tengo un valor. Entonces, la verdadera humildad también lleva dignidad
también lleva valía, también lleva respeto hacia uno mismo, también lleva una estimación, como está dicho también, ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, procura amarte a ti también, sé digno contigo mismo. Y en eso es el trabajo que, de hecho, después de Pesaj, tiene también en todo lo que es el conteo del Omer. Besrat Hashem, para esa fecha voy a sacar la segunda edición de mi libro, los que ya lo leyeron, que me han dejado comentarios. Voy a agregar muchas más explicaciones también en lo que son los ejercicios diarios. O sea, están algunas, yo los dejé a veces como manera de pregunta o reflexiones, pero también estoy agregando, ampliando la explicación de esa reflexión de cada día. Y ahí está, para sacar, para prepararnos para qué, para Shavuot, donde recibimos la Torah. Empezamos ese proceso, ya recibieron la Torah, ustedes todos recibieron la Torah, todos recibieron las 7 leyes y todos son monoteístas, ok. Todos los años, para nosotros, el pueblo de Israel, se revive ese evento y todos los años celebramos y nos alegramos por la entrega de la Torá. Y no solamente eso, sino que tratamos de emular ese proceso de refinamiento como el pueblo de Israel lo hizo para recibir la Torá. También nosotros lo hacemos en nuestro trabajo personal. Y ahí está el tema del conteo del Lomer. Y es importantísimo en todo ese proceso mantener humildad y dignidad. Es decir, saber que por un lado no eres nadie delante de Hashem, pero eres mucho también y también importante en esta creación. Eres importante en tus ojos también eres importante y nunca las cosas, nunca la esperanza está perdida. O sea, siempre hay, eh, incluso para aquel que toda su vida fue un pecador, nunca está perdida la esperanza y por eso no puede considerarse un malvado a sí mismo. ¿Ok? Esa es la Mishnah número 13 y antes de dar el espacio a preguntas, quisiera adelantar brevemente la Mishnah número 14, que también es corta, que dice lo siguiente. Dice, Rabbi Eleazar ben Araj solía decir, sé diligente en el estudio de la Torá, sabe lo que debes contestar al epicúreo o al apicoros, y sabe, o sea, también debes saber ante quién estás penando y quién es el amo que te pagará el salario de tus obras. Ok, aquí menciona al epicureo, o como decimos en hebreo, apicoros o apicorosin. Ya, es una palabra que hace alusión a gente que se ha alejado no solamente de la Torá, sino prácticamente de la creencia de un Dios. Pero más allá de eso, eh, busca precisamente o distorsiona su vida en la búsqueda de placeres, porque dice, no hay ningún Dios que, o sea, los dioses, porque Epicuro fue precisamente un filósofo griego, que en su doctrina él decía, los dioses crearon el mundo, pero ellos se fueron a descansar. O sea, el mundo quedó abandonado. Y como no hay nadie que esté pendiente, que se preocupe de este mundo, pues yo por qué me voy a preocupar entonces de cómo debo llevar mi vida. O sea, disfrutemos y llevemos la vida como queramos. Ese es el objetivo de la vida. No hay nadie al que rendirle cuentas, no hay nadie, porque los dioses están allá entre en las constelaciones y ellos están allá descansando y se olvidaron de esta creación. Eso es básicamente la doctrina de Epicuro. Esto fue algo que obviamente permeó mucho a lo que fue Roma también, todo esto. Y como sabemos, el Imperio Romano dominó al pueblo judío bastante tiempo también y llegó también a impregnarse en muchos judíos la doctrina de Epicoros. Por eso nosotros hablamos de apicorosin. Un apicorosin o los apicorosin son esos judíos que precisamente se apartaron y pensaron precisamente en esa idea de que la vida hay que disfrutarla, a final de cuentas no tenemos que rendirle cuenta a nadie. Es un ateísmo, no solamente de decir no hay Dios, sino prácticamente yo puedo llevar mi vida como yo quiero. Entonces, eso es precisamente una distorsión bastante grande y bastante preocupante y fue un problema en Israel porque muchos judíos se vieron precisamente seducidos por esta doctrina y lastimosamente se desviaron, se apartaron.
del pueblo, se apartaron con su doctrina, crearon sectas, etcétera, y se generó un gran problema para Israel. Ahora, eh, vemos, incluso cuando el Rambam viene, y viene a este mundo, y una de las cosas que hizo fue precisamente eh, él se cuestionaba, decía, ¿cómo puede ser, decía el Rambam, eso está en su libro Moreh Nebuchim, cómo puede ser que las naciones filosofen, o sea, con su inteligencia, encuentren explicaciones lógicas de muchas cosas que pasan en el mundo, e incluso discuten sobre el alma? ¿Cómo puede ser que en la Torah no hay filosofía? Decía el Rambam. ¿Cómo puede ser que en la Torah también no haya este conocimiento? Debe ser, dice él tomó una hipótesis, dice, debe ser que precisamente en todos estos años de exilio esto se ha perdido, pero debe haber también en la Torah, que es un conocimiento mucho más elevado, también algo que se pueda entender desde el raciocinio y desde la lógica. Y entonces el Rambam emprende un trabajo de explicar desde la manera lógica muchas veces los preceptos o las cosas que Hashem ordenaba al pueblo de Israel. ¿Ya? Por poner un ejemplo, el Rambam vivió bastante tiempo en Egipto y indagó acerca de unas sectas antiguas, egipcias precisamente, y encontró en sus libros, ahorita no me acuerdo cómo se llama esa secta, encontró en sus libros que muchos de sus adeptos ingerían sangre para precisamente adorar a los demonios. ¿Ya? Y el Rambam explicaba que como la sangre es un vomitivo, o sea, se ingiere y provoca precisamente volver el estómago, entonces muchos entonces no la consumían, sino que se ponían a comer alimentos eh, frente a sangre derramada de animales, ya, de los sacrificios que ofrecían. Entonces el Rambam explica que como esta era una práctica que incluso el pueblo de Israel también viviendo en Egipto se vio seducido a estas cosas, Hashem entonces ordenó hacer korbanot. Perdón, micrófono abierto, Moisés. Eh, Hashem entonces, dice el Rambam, da una explicación lógica, dice, Hashem ordenó que el pueblo judío solamente hiciera sacrificios a Hashem y solamente en el templo. Y no solamente eso, sino que nos ordenó cubrir la sangre cuando faenamos un animal, precisamente para alejarnos de esa idolatría, de esas sectas que estaban perpetuando el pueblo de Israel en ese tiempo que vivían en Egipto. Entonces Rambam encuentra una lógica de esto. No estoy diciendo, esto es una explicación del Rambam. Vamos a encontrar explicaciones de otros sabios. Vamos a encontrar quienes difieren del Rambam. Tenemos a Nachmanides, que también opinaba generalmente, era el detractor del Rambam. Entonces, pero aquí lo que nos interesa es que el Rambam buscó explicaciones lógicas y también no podemos decir que se las inventó, sino que también eso es Torah y también él lo trajo y también entonces empezó él discutía con otros filósofos árabes, etcétera, y también entonces escribió su libro Moreh Nebuchim, que es un libro que está basado, digamos, o su objetivo era precisamente depurar eh, esa filosofía que se estaba esparciendo por allí y que el pueblo de Israel se estaba viendo seducido hacia esa filosofía. Entonces, él era como enderezar toda esa idea desde el punto de vista de la Torá para que así el pueblo de Israel no se viera precisamente seducido a eso. Ok, entonces, ¿cuál es el punto acá? La Mishnah también nos dice algo. Nos dice que tengamos, que debes saber lo que debes contestar al epicúreo. ¿Cuál es el epicuro de hoy día? No sobrevive esto más que en la historia, esta idea, pero puede ser que personas tengan ideas de ateísmo o etcétera. ¿Qué significa esto de saber contestarle? No tiene nada que ver con proselitismo, ya lo hemos estudiado muchas veces. Nosotros no trabamos discusiones con gente fanática ni con religiones, no vamos a convencerlos de nada. Ya, ellos que se convenzan solos. Cada quien llega al monoteísmo por sí mismo, porque Hashem le va dirigiendo y pone su momento en el momento exacto. Pero si vamos a tratar de convencer a alguien de discutir, es como hablar de política, es como hablar de fútbol, se entra en fanatismos, en cosas, discusiones que no van a llegar a nada. Entonces, ¿qué se refiere esto a saber responder? Se refiere a que debes saber también un poco, ojalá más que un poco,
de lo que dicen estos en sus argumentos, eh, donde niegan muchas cosas de la Torá. O sea, en pocas palabras, utiliza mucho tu raciocinio porque somos seres inteligentes. El Noahida tiene una estructura religiosa como el judío, es decir, preceptos, pero también no solamente debemos estar viviendo, rezando y leyendo libros, no, también debemos utilizar nuestra inteligencia para conocer un poco de ciencia, por ejemplo. A mí me gusta mucho la ciencia, estudiar otras cosas, pero ¿cuál es el punto? Que eso no me pervierta a mí mi camino. Es decir, yo estudio ciencia no para demostrar si la Torah es verdad o no, para ver si creo en ella o no. No, yo estoy muy claro en la Torah. Y si encuentro algo que en la ciencia se contradice a la Torah, pues si no tengo la respuesta, la dejo ahí en stand-by, la dejo en remojo, pero no puedo desestimar lo que está en la Torah porque estoy claro que mi Torah, la creación de Dios, es emet, es verdad, pero no significa que te prohíban a ti leer algunas cosas sobre ciencia, artículos que te puedan ayudar o que dice tal o cual filósofo. Alguien en estos días de España, un alumno me escribía, alumno que está comenzando, y me decía que él estaba eh, con ese énfasis en que tenemos que ser racionales, estaba leyendo algo de Baruch Spinoza y estos autores que eran judíos, pero en verdad, ¿cuál es el punto? No se puede leer eso. Eso es algo que no se puede tocar, eso es... No, no, no. El problema aquí es que no ha creado bases suficientes en en lo que es la Torá y se va entonces a estudiar filósofos, se puede llamar así, que dicen cosas que en verdad parecen renegar o parecen distorsionar la idea de la Torá en muchos aspectos. Entonces, alguien que quiere ahondar en esas cosas debería tener bases suficientes en la Torá, muy grandes, porque si no, se va a perder. Es como, por ejemplo, en la prohibición de idolatría del Noahida, existe la prohibición de estudiar los libros de las religiones. Así está. Dentro de la prohibición de idolatría no solamente del Noahida, del judío, está la prohibición de estudiar los libros de idolatría de las religiones. Tenemos esa prohibición. Ok, pero vemos sabios como Rabino Aryeh Kaplan que escribieron y se ve que estudiaron a fondo, y escribieron libros como El verdadero Mesías, o hay otro que se llama, no me acuerdo, como Los Misioneros, pero no me acuerdo cómo se llama ahorita el libro. Sí, vemos algunos sabios que a veces el Rambam mismo hizo debates con sacerdotes de la Iglesia Católica públicamente. ¿Cómo puede ser un debate? Precisamente porque estudió lo que ellos decían, lo que ellos enseñaban. Pero Rambam no estaba en una posición en la que se dejó seducir y dejó de creer en su Torá por creer lo que decían. O sea, no estaba tan débil en su conocimiento. Por eso, de hecho, si no sabían, la Torá, como la conocemos hoy día, la división de capítulos y versículos, así no. Esto fue algo que los griegos agregaron a la división de la Torá por capítulos y versículos. O sea, ellos fueron los que dividieron la Torá así. El pueblo de Israel no tenía esas divisiones. Ahora nosotros las asumimos. O sea, hoy tenemos esa división. Pero ¿por qué la asumimos? Dice, porque los griegos venían a cuestionar a los judíos y decían, es que en el capítulo tal, versículo tal dice, y los judíos quedaban azules porque no sabía de qué le estaban hablando, o sea, de qué capítulo y de qué versículo, ¿no? Entonces, los sabios determinaron tomar esa división precisamente para cumplir lo que se dice aquí. Dice, debes saber lo que responder al epicúreo, ¿ya? O sea, debes tú también entonces entender, estudiar qué hacen ellos para poder entonces tener argumentos, no para discutir, no para debatir, pero tampoco para quedarnos callados, ya, porque también hay un fundamento en todo lo que hacemos. Y también incluso el Rambam nos enseñó que podemos buscar un fundamento lógico y racional también dentro de lo que hacemos. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Miremos nuevamente lo que dice aquí. Dice, sabe lo que debe contestar al epicurio, pero antes de eso dice, sé diligente en el estudio de la Torá y debes saber qué contestar al epicurio. Es decir, ¿qué pone primero? Tú debes estudiar mucha Torá. Y si quieres saber qué contestar al epicuro, pues estudia qué dicen ellos, ya, para que veas dónde están sus pensamientos torcidos y dónde
dónde están sus errores. Pero primero te dice, sé diligente en la Torah. Es decir, luego de que tú tengas bases suficientes, buenas, no vamos a decir que hasta que te sepas toda la Torah, porque nadie la va a saber toda, ningún judío sabe, así está escrito en el Shulchan Aruch también, ningún judío sabe toda la Torah. Pero hablamos de tener las bases suficientes, bastante buenas bases, de tal manera que si tú escuchas o lees ese tal Baruch Espinosa, no te vas a confundir. Ahora, ¿cuál es el problema que dice los sabios de leer los libros de los idólatras? Que está prohibido, ¿por qué? Sobre todo el cristianismo, dice. ¿Por qué? Porque el cristianismo mezcló Torah con su doctrina. Y eso lo hace muy peligroso para un judío que no tenga buenas bases. Para un judío que no esté bien parado en su Torah, lastimosamente en la historia, y todavía vemos judíos que son cristianos, están perdidos en esto. ¿Por qué? Porque es que, o que creen en ese falso Mashiach, etcétera. ¿Por qué? Porque es que el problema del cristianismo es que mezcló la verdad con la mentira. Y solamente quien puede entonces depurar y sacar la mentira de allí, aquel que tiene buenas bases en Torah. Ya. Entonces, por eso aquel no agida que está comenzando, ¿qué hace estudiando? No, que yo quiero porque es que mi familia o tal me dijeron. No, 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 no. Primero enfócate en ti, sé diligente en la Torah, como es aquí. Y después, si haces bueno, las cosas, que los que estudian conmigo saben que tenemos primero el primer nivel es el estudio del curso no agida, todas las leyes, a profundidad, todo. Y después ya pasamos a otros estudios como Cábala para las Naciones, Hasidut, pero la base es la halajá. Entonces, eso es importante. No es que no puedas leer algunas otras cosas, pero si no tienes bases, va a ser muy peligroso. Y después dice, y sabe ante quién estás penando y quién es el amo que te pagará el salario. Es decir, ten muy presente quién es el que te va a recompensar todo eso, pero esto no contradice lo que ya está dicho en otra parte, de que no seas como aquel que trabaja, que sirve a su amo esperando la recompensa, sino que precisamente debemos saber de quién viene la recompensa. A eso se refiere. O sea, sí, va a haber una recompensa. De hecho, también en las siete leyes está dicho que Noahida tiene parte en el mundo venidero por sus siete misbot, etcétera. Entonces, hay recompensa. No, no trabajes pensando en eso, pero debes saber que hay un amo el que te va a recompensar precisamente por todo esto que tú haces. Y es importante, ya para concluir, que no estés ignorante de lo que pasa a tu alrededor. Es decir, algunos por acá están diciendo tal cosa, que la ciencia dice que tal cosa, pero, por ejemplo, yo he visto lastimosamente muchas publicaciones de supuestamente filosofía con judaísmo y cosas así, no voy a decir nombres, pero dentro de esa filosofía empiezan a negar cosas que la Torah misma están dichas y están en nuestras bases, empiezan a negar, como que Noé no existió y cosas así, o sea, un montón de bobadas, por no decir otra palabra, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿estas personas se tomaron el tiempo de ahondar en las fuentes judías suficientemente para... No, ellos se fueron a un lado y tratan de filosofar racionalmente muchas cosas, pero lo están haciendo solamente de un lado. La Torá aquí en el Pirkei Avot, en este consejo te está diciendo es, mira, en pocas palabras, ¿quieres estudiar lo otro? Hazlo, pero primero sé diligente en la Torá. Es decir, no puedes estar así como el viento, ¿no? Para un lado y para el otro, no. Fórmate, crea raíces en un lugar. ¿Y cuál lugar es? La Torá, porque es Emet, es verdad. Y si quieres leer otra cosa y ver dónde están equivocados, hazlo, pero después de que tenga buenas bases. Entonces, nunca, jamás se está diciendo al Najida que no pueda pensar y que no pueda racionalizar y que no pueda leer tal o cual libro. No. Lo que se le invita es a formar buenas bases en lo que es su identidad Najida, en su Torah, y entonces así va a poder ver con claridad el error de otras cosas, doctrinas o ciencias que por allí andan. ¿Ok? Ahí terminamos con estas dos Mishnayot el día de hoy y vamos a abrir un espacito de 10 minuticos para preguntas o comentarios que tengan el día de hoy. Adelante, los escuchamos.
Ah, Israel, ahí te pones de moderador. Sí, claro que Moderador. sí. Gracias. Sí, ya tengo aquí manos levantadas. Vamos a ver, pero tengo a la estimada Alicia y después al estimado Edgardo y luego a la estimada Norma. Adelante. Buenas noches, Robin. Gusto de verlo. Ya hace Buenas días noches no lo igualmente. veíamos. Sí. Una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué, ¿por qué no podemos rezar o la plegaria hacerla eh, sin que la oigamos? A veces yo me concentro más cuando leo y en mi mente puedo conversar en mi mente sin Ujú. distraerme porque tiene que ser audible el rezo. A veces Muy eso buena pregunta. lo hace como repetitivo y entonces a veces, bueno, yo igual rezo con ganas o sin ganas como me enseñó otro rap, Ujú. pero sí, esa es mi pregunta. Gracias. Excelente pregunta. Muy bien. Imaginémonos por un momento un judío que en su mañana, en su rezo de la mañana, se va a colocar, no se coloca tefilín, pero hace las concentraciones más grandes, incluso cabalísticas y todo el tema sobre tefilín, pero no se lo coloca. ¿Cumplió? La respuesta es no. Ahora, pensemos en otro judío que no hace esas cabanas de un judío simple. Él sabe que solamente tiene que colocarse tefilín. No piensa tanta cosa. Solamente se lo coloca. ¿Cumplió? Sí. ¿Por qué? Porque este mundo, explica Hasidut, es un mundo de acción. ¿Ya? El pensamiento es algo muy elevado, muy cercano incluso al alma, por eso es como intangible. Tenemos tres vestimentas del alma que son pensamiento, palabra y acción. De lo más sublime, digamos, hasta la palabra, que ya es una exteriorización, es considerada acción la palabra. Y tenemos la acción misma que es cuando hacemos el hecho como tal. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué tiene que ser la acción? Primero porque dije, bueno, el mundo está construido, es un mundo de acción. Hashem no nos mandó aquí a pensar o a filosofar, sino a actuar. Los preceptos son de acción y algunos son de abstención, pero de alguna manera eso es acción, es decir, me actúo absteniéndome de hacer. Entonces, ¿por qué? Porque el objetivo de todo lo creado, especialmente hablando del ser humano, es poder elevar este cuerpo y esta alma animal que tenemos, que es la que está impregnando el cuerpo, la que da vitalidad. Le llamamos alma animal, le llamamos alma vital, etcétera. Entonces, el objetivo de todo es poder elevar y refinar el cuerpo. Pero yo no puedo refinar mi cuerpo solamente pensando, tengo que utilizar los órganos que forman el habla. Ya. Tengo que bajar eso de acá, que lo tengo en pensamiento, bajarlo a un punto que se llama acción. En el momento que yo hablo, estoy utilizando los órganos del habla y estoy, incluso que no me escuche, pero que estoy moviendo los labios, eso es acción. ¿Qué está actuando ahí? El cuerpo. Y el objetivo de cumplir la voluntad de Hashem es precisamente educar el cuerpo. Esto trae una cosa muy interesante que puede ser una novedad para muchos. Las personas les enseñaron en el cristianismo, le hablaron del enemigo, ¿no? El Satán, lo que sea. Siempre es como ese agente, ese ente, lo que sea que está afuera, que viene a molestar, que viene a sabotear, etcétera. La gente entra a la doctrina del judaísmo, o sea, lo que el judaísmo enseña, lo que la Torá nos enseña, y sigue viendo a veces al Yetzer Hará o esa alma animal como un enemigo. ¿Por qué? Porque hay un sesgo que viene de la religión. Ya. Pero ¿qué es esa alma animal que precisamente nos lleva a pecar y con la que tenemos que sobreponernos? Es la vitalidad del cuerpo. ¿Es mala? No, yo no puedo desprenderme de ella. La necesito para vivir, es lo que le da vitalidad al cuerpo. Entonces, en realidad, esta, eh, esta chispa divina, vamos a decirlo así, que tiene esa fuerza animal y que busca precisamente rebajar al ser humano, está allí no para hacer algo que podamos separar, no para hacer algo que podamos sacar de la ecuación, sino que está allí para que lo eduquemos, para que lo orientemos y lo refinemos a tal punto que él sea como ese animalito que llegó con todos sus resabios, pero ahora yo lo tengo bajo control.
Se quiere escapar, a veces quiere hacer tal o cual cosa, pero yo lo controlo, es decir, no logra escaparse. Ese es el objetivo. ¿Y cómo se hace eso? Con la acción. La acción es la que permite entonces que eduquemos a ese animalito que está allí y al mismo tiempo esa alma animal empieza a refinar nuestro cuerpo y el cuerpo jamás se va a refinar. No se cumple la voluntad de Hashem si no implica una acción. ¿Ok? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Tengo aquí a estimado Edgardo y después la estimada Norma. Gracias. Bueno, Edgardo. Bueno, buenas noches. Shalom, ¿me Buenas escuchan? noches. Sí, te escuchamos. Ok. Si quieres, quita el video. Tienes como un poquito mala conexión, entonces si quieres, quita el video para que se escuche bien el audio. Vale. Ok, ahora sí mejor. Sí, muchísimo mejor. Ok. Bueno, mi pregunta es referente a la ciencia y la Torah. Eh, hay un, hay un, eh, hay una corriente bastante fuerte Ujú, referente a la ciencia ujú, y la Torah. Entonces, hablan mucho de que, bueno, que Moisés no existió, no existió, ningún patriarca existió. ujú, Entonces, la pregunta es, si existen rabinos, si existen rabinos que se hayan especializado en el tema de la arqueología, en el tema de la arqueología, ujú, para que digamos, para poder estudiar con ellos, porque la verdad es que se consigue muy poco material referente a la arqueología que uno pudiese por lo menos defenderse, digamos, ujú, aunque sea de forma básica, con los apícoros eh, ujú, que andan pululando por las redes sociales. ujú, Entonces, si usted conoce algún, no sé, algún rabino que haya profundizado en este tema de la arqueología bíblica. Porque lo bueno de la ciencia es que es una disciplina que es muy complicada. O ujú. sea, hay a favor, hay en contra, pero nosotros no tenemos, digamos, no tenemos las Ah, herramientas o los ujú, materiales, porque puede salir un judío por ahí, porque yo los he conocido, salen judíos que tienen formación conservadora en universidades en Estados Unidos, Israel. Entonces, con esa formación que ellos tienen, arman cursos, bueno, por ujú, las redes sociales, dicen cualquier cantidad de cosas, la gente se come los cuentos que ellos enseñan, pero nosotros no tenemos las herramientas completas para ujú. poder, digamos, responder, por decirlo de alguna forma, responder ese tipo de argumentos. No tenemos, digamos, acceso a los trabajos de investigaciones y en a todos los trabajos de investigaciones de las grandes universidades. Nosotros no tenemos acceso a Ujú. eso. Eso para empezar que es carísimo. Sí. Y bueno, además de que están en cualquier cantidad de idiomas. Entonces, pero deben haber rabinos, yo supongo, que están especializados en eso, en el tema de la arqueología bíblica y demostrar que Moisés en verdad sí existió y que si hubo un diluvio, si estuvo, Noé sí existió, el resto de los patriarcas sí Sí. existieron. Pero entonces, Bueno, como no sé si me explico, o sea, como sí, nosotros sí. no tenemos el acceso, quizás los rabinos sí tienen ese acceso. Entonces, si hay rabinos, si usted conoce algún rabino que uno pudiese por lo menos estudiar eh, este tipo de temas para Ujú. poder tener más o menos una respuesta para cuando alguien nos haga una pregunta, alguien de afuera. Bueno, esto lo puedo decir con propiedad porque en el grupo que tenemos acá en Maracaibo,
Un grupo se fue porque se pusieron a estudiar con alguien en redes sociales y bueno, Mm, y no creen. Hoy en día no creen en la Torá, no creen nada, dicen que todo es un ujú, invento, que todo eso, que nada de eso pasó, que eso fue creado una reconstrucción literaria de 200 años, de 200 años antes era común para acá. mm, Entonces, bueno, con propiedad puedo decir que sí, o sea, es algo que existe. Y todo eso viene del judaísmo conservador. ujú. Entonces, Y casualmente. más que el conservador también del secular, o sea, de muchos judíos seculares. Eso no es nuevo. Mira, para responder la pregunta, primeramente sí, sí, en Israel debe haber muchos judíos que están en la parte de arqueología y de hecho siempre se publican cosas, hallazgos, precisamente encontraron una moneda de la época del templo, se van hablando. Lo que pasa, yo creo que el problema es que ese tipo de información académica o algo así, si quieres cierra el micrófono, por favor, no la vas a encontrar tú. Es como buscar, imaginemos por ejemplo, alguien serio viene en la universidad a buscar, le piden hacer un trabajo de investigación y va a citar algo que encontró en Facebook. No tiene ninguna rigurosidad científica eso, o sea, o metodológica. Entonces, ese tipo de información, como tú lo dices, no la vamos a encontrar, no es tan fácil de encontrar y muchas veces sí está en otros idiomas. Ahora, sin duda, en Israel no hay que pensar que o sea, este movimiento que hay de cierta persona en red donde promueve esa idea es una persona, ¿ya? Pero pensemos, entonces el pueblo, o sea, yo lo veo así. Entonces él vino como Mesías a sacarnos del error. En verdad, ese uno nos va a sacar a todo el pueblo judío de miles de años de error. Él es el Mesías entonces que nos vino a abrir los ojos de que siempre creímos en Moisés o tal cosa y realmente nunca existió. O sea, entonces, pongámosle lógica. Esa persona que es uno está diciendo que todo el resto está mal, pero él está bien. Cuando una persona, siempre ustedes le escuchan, su argumento se resume en eso, en todos están mal, pero yo estoy bien, definitivamente hay que apartarse de ahí, porque es un ególatra, ¿sí me entiende? Es alguien que siempre no le da cabida a otros pensamientos y eso nunca fue la filosofía de Israel. Encontramos pensadores en el pueblo judío que decían una cosa y otros decían otra cosa. Hillel y Shammai, el ejemplo clásico. Pero Hillel decía, Shammai está equivocado. No, nunca decía eso. Hillel decía, mejor hagamos así. Shammai decía, hagamos así. Pero nunca uno contra el otro se trataron mal. De hecho, eran muy amigos. Entonces viene alguien de la nada eh, que lo único que demuestra es que cuando se convirtió parece ser que no tenía buenas bases o no sabía en dónde se estaba metiendo. ¿Ya? Eso es lo único que demuestra. Y luego se ve precisamente seducido por los epicúreos. No son epicúreos porque no siguen, pero por esta doctrina de muchos judíos seculares también, que yo conozco judíos ateos, así se autoproclaman ellos, son ateos. Entonces, se ven seducidos por esto, pero justo pasó lo que dice aquí, no tenían buenas bases en Torah. Ese que pregona por allí llegó al judaísmo, se convirtió y parece ser que no tomó buenas bases en Torah. Ya. O parece que no sabía dónde se estaba metiendo, porque sabemos de quién estamos hablando. Entonces, primero eso. Segundo, la información eh, que científica sí puede haber, debe haber. En verdad no tengo ahorita como para decirte dónde puede encontrarse o tal cosa, pero sin duda en Israel encontramos científicos que son ortodoxos. Por ejemplo, yo hablo de instituciones que yo conocí personalmente, instituciones enfocadas al tema de fertilidad, fecundación in vitro, todo el tema, instituciones de eso que al frente, o sea, en la cabeza de eso era posquín, estaban dayanín, jueces judíos ortodoxos, Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, y ahí estaban. Y de hecho el cuadro estaba ahí de todos los dayaní que estaban al frente, porque ellos son los que, entonces, según orientaban a las personas poder hacerse estos procedimientos según la halajá.
seguro que en la Universidad de Jerusalén, seguro que en otras partes vamos a encontrar sin duda ese otro argumento de aquellos de que tienen de base la Torá y que analizan y encuentran los detalles allí de que la ciencia aparentemente parece contradecir. Entonces, la respuesta exacta no la tengo, no te puedo decir dónde buscar o qué, pero yo creo que es un reto. Ahora, yo creo que precisamente el movimiento no gira tomó mucha fuerza y surge alguien a desmentir todo. Y yo creo que ese es el punto precisamente de no discutir, pero por lo menos primero generemos buenas bases en la Halajá, en la Torá. Y sí, sería bueno indagar sobre algunas fuentes que nos permitan obtener información, digamos, científica sobre estas cosas. Como siempre digo, no para demostrar si la Torá está bien o no, sino precisamente para encontrar muchas cosas que la Torá dijo y que la Torá no lo explicó en términos científicos, pero que sí los habló y que la ciencia hoy día los está, entre comillas, descubriendo. Entonces, ese es la respuesta que te puedo dar en un momento. Terminamos con Norma. Adelante, Norma. Gracias, Edgardo, por tu pregunta. Adelante, Gracias. Norma. Se me olvidó la pregunta. Era con respecto Tranquila. a la primera parte de la clase. Se me olvidó. Sí. Y anoté algo, no anoté la pregunta. Estamos hablando sobre el Shema y la tefilá, la midá y la lucha Algo de la sobre la vida repetición. de la luz, Ajá. sí, pero bueno, me voy a acordar. Pero igual al final de la clase, en lo que usted estaba dando, se me vino un como comentario de una judía que yo conocí cuando andaba yo ahí coqueteando con las religiones y estaba yo en ese proceso de ¿será que creo en el chucho o no creo en el chucho? Pero cuando decía hoy voy a creer en el chucho, pues de verdad se los digo con honestidad, yo decía, yo me levantaba y decía hoy voy a creer en el chucho y ese día me iba mal. Yo me metí en unos Sí, problemas. Entonces recuerdo que, y creo que mi comentario voy a extenderlo un poquito a lo que comentó el señor Morales ahorita. sí. Eh, y esta denominación, esta iglesia, no sé, se Ujú, enorgullecía mucho de hacer misionerismo, así se dice la palabra, en Israel. ¿Ya? Entonces ujú, mandaban misioneros a Israel y educaban judíos y ya saben. Entonces ellos se enorgullecían mucho. Entonces ujú, resulta que un domingo, ¿verdad? Trajeron un grupo de judíos de Israel. Y pues yo me emocioné porque yo me emociono cuando dicen judío. ujú. Creo que todos pasamos por eso, que decían judío y ya se llenaba Sí. el domingo la iglesia. Ujú, Resulta que ellos estaban, pues, yo tuve la oportunidad de platicar unos minutitos porque no era, haga de cuentas que era como que venía un rockstar y uno hacía fila para hablar un momentito, ¿verdad? Como un judío, una judía, ujú, ¿verdad? De los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Esa parte desde ahí a mí me pareció interesante, que dividieron. ujú, Y yo, ujú, pues algo de judíos tienen, dije yo en mi mente, porque los hombres están con los hombres y las mujeres con las mujeres. Pues me acuerdo con los minutitos que tenía, yo iba en la fila, ¿verdad? Y todo, y agarrar el calendario judío, ¿verdad? Porque ese era también. ujú, Y yo le pregunté a ella, porque ellos estaban con el plan de hacer una misión, no sé cómo le llaman, y yo quería, para ir a Israel. Entonces yo me quería meter en el grupo, ¿no? Para viajar. ujú, Eh, pues yo le pregunté a ella, porque yo estaba en ese dilema si creo o no creo. Y pues acuérdense que ujú, yo decía que yo era judía, ¿no? Entonces yo ujú, le dije a ella que si le fue difícil dejar de ser judía, y yo se lo dije así en mi ignorancia, porque yo realmente no sabía que era el judaísmo. Entonces yo le dije, ¿a ujú, usted le fue difícil dejar de ser judía y hacerse cristiana? Y ella se quedó en shock, porque literal hasta botó el calendario que me iba a dar, se le cayó de las manos, no se esperó esa pregunta. Eh, ujú, y no me pudo contestar. Entonces yo solo me ujú, sonreí, agarré el calendario que se cayó y me fui. Yo me quedé con esa ujú. imagen de ella y yo dije, esta no cree en el chucho. Dije. Entonces yo me hacía mis novelas, ¿verdad? Sí. Pues a lo que yo les quiero comentar y que yo creo que se alude mucho a lo que dice el señor Morales, que yo llegué a mi conclusión y ahora que ya sé que es un judío, que es judaísmo y así un poquito, ¿verdad? No es que sé mucho.
el que realmente es judío nunca deja de ser judío y nunca niega la Torá. Y quizá anda coqueteando por ahí con una religión, pero realmente no. Porque también he conocido otros judíos que inclusive cuando oraban en el culto, ellos se retiraban. Ellos se Ujú. retiraban. Entonces ellos nunca dejan de ser judíos. Probablemente esa persona que anda, la religión es como la política, se agarran los Ujú. ignorantes, ni pensar. Entonces uno Sí. tiene que volverse más analítico y ya uno como noajís, me gusta la clase que está dando el señor Israel los domingos, es como a poner a las neuronas a moverse, ¿no? Ujú. Eh, entonces digo, esa persona probablemente o es un converso que solo quiso ser converso para ser un pastor judío, ¿verdad? Y arrastrarse cosas, eh, o no, no sé, pero yo no creo que un judío realmente judío o converso que realmente hizo su conversión de corazón eh, eh, pueda negar la Torah, porque he conocido, no muchos, pero he conocido varios y ninguno niega la Torah. Y inclusive Sí. cuando hay rezos así, usted sabe, esas meditaciones y éxtasis que hacen, ellos se Ujú. retiran. Entonces digo yo, ahorita en este país no había tenido así como esa oportunidad y puchica, una judía, un grupo de judíos, imagínense qué emoción para toda la iglesia, ¿no? Un grupo de Ujú. judíos traídos de Israel. Y Ujú. ella se le cayó el calendario, Rabino. De verdad que yo recuerdo la cara de esa mujer muy hermosa, ella, Claro. y yo así chiquita, entonces yo así la miraba, ¿no? Se le cayó el Sí. calendario, no se esperó eso. Pero yo ahí dije, ella no cree. Ujú. Ella capaz anda como yo coqueteando porque sí está bonito el show y las reuniones de mujeres Ujú. y los cafecitos y los brunch. Eh, Así es. pero con lo que dice el señor Morales ahorita se me recordé más de eso. Y digo, Sí, esa el persona Tania, no claro, el Tania de hecho enseña eso. El Rebe dice lo mismo, dice que un judío que está alejado, eh, primero no existe un judío que no cumpla ni siquiera una sola misbah. O sea, siempre están conectados de alguna manera con la Torah. Segundo, ese judío que de no Shomer Misbot decimos que no es completamente Shomer Misbot, es como un carbón encendido, dice el Rebbe. Pero por fuera a veces se ve como apagado, pero por dentro está encendido. Solamente hay que precisamente moverlo un poco para que se encienda. Hay un libro muy bonito que me encanta ese libro, yo cada vez que puedo nuevamente lo leo, se llama 180 grados. ¿Ya? Y habla hay historias, pero sorprendentes, de cómo judíos llegaron a la Teshuvah. Yo se los recomiendo. Ya, cómprense ese libro, léanlo, la verdad que es un libro maravilloso. Es sorprendente cómo una pequeña situación hace que se desencadene toda una Teshuvah. Quisiera contar la historia, pero obviamente se nos va el tiempo. Pero sin duda lo que dice Norma es cierto. Además, hay una cosa que está escrita en el Shulchan Aruch que habla sobre la Sedaká. Dice que si un judío ve a su hermano y no hace sedacá con él, o sea, lo ve con necesidades y no le ayuda, dice hay que dudar de si realmente es un judío o no. Así dice el Shulchan Aruch. O sea, porque no es la naturaleza del judío ver a su hermano padecer o tener una necesidad y mirar hacia el otro lado. Entonces dice, si este judío ve a su hermano pidiendo y él voltea para otro lado, dice, hay que dudar realmente si es judío o no. Ahora, con el tema de los conversos, en verdad se hace difícil a veces porque es que los tribunales no logran ver los corazones de nadie. La verdad es que eso es algo que solamente de la objetividad se logra ayudar a las personas a conversión. Pero cuando una persona acepta la Torah con sinceridad y después se desvía por Y razón, deja eso, no deja nunca de ser, ni siquiera él, no deja de ser judío, sino que ahora es un judío renegado. Y sobre esto escribe Rab Kook, que hay que tener mucho, el Rab Kook escribe duramente con el tema de los conversos, porque dice que muchas veces lo que hacemos es traer espinas a Israel, o sea, problemas, traemos pecadores. Entonces es un tema de mucho cuidado, obviamente por eso es que los tribunales se toman su tiempo y todo, pero ningún tribunal es infalible. Ahora, cuando comento lo que comenté, no estoy dudando de la conversión de nadie, solamente explico que lastimosamente una persona puede ser que se convierte con sinceridad, pero de pronto
por no tener buenas bases, como cualquier otro judío, sea converso o no converso, se ve seducido por otras doctrinas, ya de pronto hoy día religiosas no, pero supuestamente intelectuales, y se ve seducido y deja las cosas. Entonces es lastimosamente un problema, pero si le ponemos lógica, si somos objetivos, eh, primero aquellos que se van y le siguen, pues hay de todo, siempre cada quien tiene, como digo yo, su fanaticada, ya, pero precisamente uno tiene que tener las bases suficientes donde uno está y es la obligación, que es justo lo que dice la Mishnah, de fundamentar cada vez más esas bases para que precisamente no estemos incautos ante X o Y, filosofía o enseñanza, lo que sea. Pero así es. Esto que tú dices es cierto, ningún judío nunca deja de ser judío. Y otro como pequeño aporte sobre dónde investigar. Hace muchos años yo los miré, pero hay documentales, yo no sé, no recuerdo si fue National Geographic o History Channel que tiene acerca de inclusive del arca y así. Entonces, obviamente como son documentales y en bases científicas, ¿no? Todo lo hacen como Ujú, en preguntas y que usted depende de usted si cree o no, pero sí hay pruebas claro. y entonces, también hay un actor, se me olvida el nombre, yo no sé, ese documental lo encontró mi esposo hace muchos años, es este en Ujú, Netflix, y él habla de todas las credos. El documental creo que ujú, se llama ¿Quién tiene la verdad? Y habla de ujú, todos, ¿verdad? Pero sí menciona fechas, y el judío es por decir así, el credo más viejo, ¿ya? ujú, Entonces ahí también pues uno lo pone a pensar, pues si estos son los que primero y luego salieron los otros y se parece a eso, ese documental que ujú. encontró mi esposo hace muchos años es este, no recuerdo el nombre, yo no sé, pero es un actor morenito que hace películas bien Morgan Claro. buenas. Y Morgan como yo Freeman. decía, como yo decía ya para terminar, solamente hagámonos unas preguntas. Existieron sabios como el Arizal, el Baal Shem Tov, Moshe, eh, y todos entonces estaban fundamentados en una mentira. O sea, llegó alguien de la nada en nuestra generación y dice, todo eso es mentira. ¿Y cómo puede ser que una sola persona tenga el poder para decir que todo lo que sigue un pueblo milenariamente es mentira? O sea, solamente si le ponemos lógica, es imposible. Ni siquiera científicamente es así. O sea, en la ciencia se generan discusiones, teorías y debates y congresos, etcétera, pero no puede alguien levantarse. De hecho, ni siquiera Albert Einstein. Albert Einstein cuando él hace como genera una reestructuración de la física, él jamás dijo lo que dijo Newton es mentira. Solamente demostró que algunas cosas que Newton no habló, hoy se tenía que explicar de otra forma, el tema de la mecánica cuántica y eso. Pero incluso el mismo Newton cuando se le preguntó, porque se le considera el padre de la física y la verdad hizo unos aportes tremendos a la ciencia, él dijo, yo solamente he podido hablar de esto porque me subí en hombros de gigantes, dijo Newton. O sea, qué humilde todo lo que hizo, pero dijo, gracias a lo que otros anteriores a mí hicieron, es que yo puedo hablar de esto. Entonces, ni siquiera puede aparecer alguien de la nada en la ciencia aislado y venir a decir que todo tal o cual cosa es mentira. O sea, en verdad, eso viola, por decirlo así, todo lo que es el proceso objetivo y científico. Entonces, no puede ser que alguien venga de la nada a decir que todo lo que ha creído un pueblo y grandes sadiquín en el pueblo es mentira. Entonces, solamente si nos hacemos esas preguntas, nos vamos a dar cuenta que precisamente no hay por qué perder el tiempo con esas cosas. Y quien no tenga base se confunde. ¿Ok? Bueno, pues les deseo a todos una bonita noche. La verdad que ha sido muy, muy fructífera la clase, con buenas preguntas. Muy bueno, le agradezco las preguntas, la verdad. Y que todos sigamos avanzando y cada vez, así como el judío repasa el Shulchan Aruch todos los años, viene Pesach, que estamos estudiando las leyes de Pesach. El Noahida debería siempre estar constantemente repasando sus leyes también, repasando sus leyes, no decir yo ya estudié el curso de leyes no ajidas, entonces yo ya ahora me enfoco en tal o cual cosa en el no ajida, también debería estar constantemente repasando sus leyes, porque esa es la base de su identidad y lo demás no son más cosas que nos ayudan a comportarnos mejor. Entonces que todos
tengamos esa fortaleza para seguir formando esas bases y que veamos buenas noticias y muchas alegrías. Gracias, Ralph. Gracias a todos. Gracias por estar aquí conectados en la Gracias, clase. Nos vemos la próxima semana. Bueno, Gracias. chao, chao. Gracias. Buenas A todos. noches. Por la clase. Buenas noches.